Buenas tardes, ¿cómo va? Estamos con tres amigos de la casa. Fernando Pedrosa. Fernando, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? Marcelo Posada. Marcelo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Y Héctor Guiretti, que sí es nuevo en los videos y más nuevito para mí. No nos conocíamos tanto. ¿Cómo va, Héctor? ¿Qué tal, Bueno, Karina? Un gusto estar con ustedes aquí charlando un rato. gracias. ¿Qué nos unió? Hace un tiempito, Héctor propuso en un tuit un debate o una charla o reflexionar respecto de aquellas personas que dieron un sustento intelectual a el kirchnerismo, la formación de la intelectualidad kirchnerista. Y como eran temas que de alguna manera yo venía hablando por separado con Fernando y con Marcelo, se nos ocurrió juntarnos los cuatro como para reflexionar un poco esto. Fue una idea de Héctor, intereses, ideales y melancolía generacional, génesis y evolución de la intelectualidad en el kirchnerismo. De alguna manera es interesante porque yo no sé si el radicalismo, digamos, en los principios del regreso a la democracia tuvo una densidad tan enorme de intelectuales alrededor dándole argumentación o sosteniéndolo desde una perspectiva, digamos, a sectores no populares, sosteniendo tanto un gobierno y personajes, además personajes, digamos, de las características de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina. Yo no sé si había dado algo tanto, no digo antes, ¿no? Sino desde el regreso de la democracia. A mí me parece que si lo queremos buscar en términos de militancia y apoyo personal sí, de militancia, diría, yo creo que no. Ahora, en términos de aportes intelectuales, para el alfonsinismo fue crucial, ¿no? Todo el grupo de exiliados, de intelectuales exiliados, muchos que estaban acá adentro, toda la conformación de una inteligencia alfonsinista, que, bueno, yo me acuerdo de la revista La Ciudad Futura, que podía ser quizás el Club de Cultura Socialista, donde bueno, estaba Portantiero y todo un grupo de gente, y que son muy importantes en todo el gobierno de Alfonsín, inclusive hasta lo que fue el discurso Parque Norte, ¿no? Que es bueno, como una de las cosas paradigmáticas de este grupo, incluso también la decisión de no ir con el avión a Malvinas, el vínculo de Alfonsín con la Fundación Friedrich Ebert ya es de principios 80, o sea, yo te diría que en términos de influencias, diría que sí, en términos de militancia, de poner el cuerpo, de hacer actos, ahí creo que no. Claro, bueno, tampoco había tanta red, tanta cosa, tanta capacidad, digamos, de la militancia inmediata, ¿no? Del apoyo tan cercano. No sé qué les parece a ustedes, Héctor, A Marcelo. mí me parece que también habría que hacer, probablemente Fernando quizá tenga una respuesta más definida a esto, pero también ver hasta qué punto había una inserción institucional del intelectual, es decir, hasta qué punto era un intelectual orgánico en un sentido fuerte, porque esta gente estaba volviendo al país, en muchos casos habían sido proscritos, no estaban insertos en una red institucional con financiamiento del Estado, como después devino el propio CONICET o incluso las universidades ya en tiempos de la democracia, ¿no? Quizá lo que había ahí, quizá era una militancia bastante más desinteresada de lo que sucedió ya en tiempos del kirchnerismo. Claro. Me da impresión que en aquel periodo, estamos hablando, digamos, 83, 84, 86, 87, hasta ese lapso, es un periodo de transición donde efectivamente había como una militancia desorganizada, ¿no? El regreso de los exiliados, los que estaban acá, que no estaban insertos plenamente, fueron constituyéndose en torno al CONICET, grupos más organizados de apoyo al gobierno, pero también había, y esto lo digo por conocimiento directo, en aquel momento yo era muy joven, pero por razones laborales tenía contacto con muchos de ellos, había como una red, un entramado de protoconsultoras que trabajaban para al servicio del gobierno, digamos, específicamente del Ministerio del Interior, donde cobraban algunos intelectuales para pensar, digamos, ¿no?
por fuera del formato tradicional de fundaciones, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo claramente haber llevado carpetas, digamos, como un cadete prácticamente, de Lich. ¿Ustedes se acuerdan? De Lich estaba Claro. como interventor de la UBA. Él tenía como un grupo paralelo de gente que trabajaba en las sombras como ghostwriter de la gente de interior, ¿sí? Esa gente con el tiempo se fue fueron saliendo de ese mercado negro, entre comillas, y se fueron incorporando al CONICET, donde en aquel momento hay que reconocerlo, voy a adelantarme, pegar un salto en el tiempo, ¿no? La construcción del aparato CONICET que llevó a cabo esa gestión, recordando gente como Margarita Chosa, por dar un ejemplo, Claro. que ustedes estuvieron en filo, como Fernando, que estuviste en filosofía, capaz que te recordás a ella, o Gorostegui de Torres, Claro, por dar un ejemplo. me acuerdo de los nombres. Fueron gente que captó a esa gente que estaba fuera del sistema y les dio una contención institucional. Entonces comenzó a dejar un poco el trabajo de consultores en las sombras para ser más académicos, y en lugar de los think tanks del alfonsinismo pasaron a ser otros, ¿sí? Que no tenían inserción académica. ¿Soy claro lo que quiero decir? Es como un trasvase generacional entre los popes que preferían quedarse en el CONICET o ingresar al CONICET y los de segunda línea que seguían trabajando ahí. Yo creo que de ahí se alimentan después muchos o tiene una imbricación con esa corriente neoprogresista que aparecía en los 90 en torno a Unidos y siguió después. Claro, sí, también esa época es una época, en los 83 sobre todo, un momento también de expectativa, de utopía. Entonces hay muchos intelectuales haciendo cosas importantes. Por ejemplo, Jorge Roulet, recuerdo, planificando una reforma del Estado, no me acuerdo el nombre ahora de la gente, pero que muy parecida a Tomada de Francia, que finalmente no sale y que Menem la cambia. El juicio a las juntas, toda esa planificación jurídica tiene que ver también con intelectuales, filósofos del derecho y abogados. Entonces yo diría que sí, que hay un impacto, pero además hay un impacto muy fuerte en vos pensar que la universidad se formatea a sus años. Se hacen los concursos, se institucionalizan los campos. Es decir, acá no había un campo de la historia, por ejemplo, que es mi carrera. Es decir, la generación, en general, el exilio, pero muchos que estaban acá, son los que construyen un poco con las señas del alfonsinismo, es la socialdemocracia moderna, que reniega de los 70, que prefiere no hablar de los 70, de tipos que pasaron por ahí, pero que, bueno, han hecho una revisión de eso, muchos que vienen del exilio. Había mucho movimiento. Yo me acuerdo cuando era chico también que el radicalismo tenía una fundación, la FUCADE. Claro. Avenida Córdoba. Claro, Avenida Córdoba y Libertad. Por acá, Talcahuano, por ahí, sí. Donde muchos de estos intelectuales nos daban clases. Yo era un joven militante de la Franja Morada secundarios y me acuerdo de mucha gente que había ahí que íbamos a tomar clases de cuestiones de historia, de política. Yo diría que me parece que quizás tengo un prejuicio al respecto, pero esa generación de políticos creo que creyó que tenía una oportunidad, que esa oportunidad no tenía que ver con cuestiones de construcción de aparatos, sino una oportunidad de incidir en el poder, y que a medida que el gobierno de Alfonsín se fue desgajando, ellos también se fueron alejando un poco de eso y metiéndose ya en sus métiers personales, ¿no? Ser académicos, ser científicos. Bueno, claro, porque también estamos, digamos, en los albores de lo que vos decías, de la reestructuración del aparato académico universitario, también del aparato político universitario, y, por ejemplo, sociales, que es, de alguna manera, la facultad que compila todo, mucho más que Filo. En ese momento, alguien nos decía la vez pasada que tenía una
una estructura institucional mucho más fuerte, entonces quizás uno pensaría, bueno, los intelectuales de la izquierda progresista o de la socialdemocracia tendrían que venir de Filo, pues no, en ese momento, que no era la Filo de ahora, y hay como, se arremolinan alrededor de la Facultad de Ciencias Sociales, que es nuevísima, algunas carreras surgen de ahí, algunas carreras se concursan, algunas materias se concursan en ese momento, entonces es todo muy nuevo, ¿no? Sociología, ciencia política y ciencia de la comunicación, después hay otras dos carreras que no trajeron tantos intelectuales del grupo, pero en ese sentido me parece que Sociales de alguna manera remolina a toda esa gente, ¿no? Y yo diría que es un fenómeno también de las universidades nacionales, ¿no? En la UBA es el que conocemos nosotros, pero también pasa en La Plata, en Rosario, en Córdoba. Me parece que es un fenómeno más argentino, ¿no? Con diferentes nombres, sí, diferentes personas, pero que hay un fenómeno de una generación, que es la generación que va a construir la universidad pública de los 80, el CONICET, me acuerdo de Carlos Aveledo, de Sadowski, una generación que yo diría que tenía un background personal, cierto desinterés también personal, y una formación intelectual muy fuerte y muy contemporánea. Eso también es importante, no contemporánea de ahora, contemporánea de ese momento, ¿no? Y eso me parece que también los hacía tipos muy lúcidos, ¿no? Eran personas de su época. Te iba a decir, como buen historiador ibas a mandar, son personajes de su época. Sí, claro. Uno lee hoy, no sé, el discurso de Parque Norte de Alfonsín y lo piensa para esos años 80, fines de los 80, y dice, bueno, decir esto en la Argentina conservadora, populista, nacionalista, era fuerte, sí, ¿no? Una Argentina vacía de debate académico por completo, eso es cierto, ¿no? Era una cosa muy, muy pequeña. No sé qué te parece a vos, Héctor. A mí me parece muy interesante, sobre todo, y esto que dice Fernando tiene que ver con una cosa que leí hace poquito, pues estuve revisando números de Unidos por una cosa que estoy escribiendo y me quedo con un artículo de Chacho Álvarez del año 87, creo que es. Un número que a mí me parece precioso por el despliegue de ideas que hay, y también de impugnaciones que hay respecto, digamos, contra el alfonsinismo, y es una apología contra lo nuevo. Es sorprendente, es un artículo en donde Chacho se enfoca en la falsa novedad del alfonsinismo, o una especie de novedad que se va resquebrajando, que se va cayendo a pedazos, y su problema es con lo nuevo, concretamente, dice, y él lo que hace es una especie de reivindicación en un discurso que es casi que tiene un hilo conservador respecto de las transformaciones que hacen falta, que le hacen falta al peronismo para ponerse al día, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero es fascinante cómo Chacho Álvarez se define contra lo nuevo, con eso que está emergiendo y que le parece profundamente falso, ¿no? Me parece que también ahí hay una batalla cultural que se está dando. Es un número que creo que es ese que decía Renovación Cuánto Vale, o uno de estos, que a mí me parece un conjunto de artículos muy interesantes, porque demuestran cómo se está moviendo o en qué términos está planteando el problema toda la intelectualidad vinculada al peronismo, y que también viene de los 70, ¿no? Claro, hay una cosa interesante ahí, ahora te dejo, Marcelo, que es que Unidos, yo estuve leyendo algunos números también, pensando en esto, porque nosotros estábamos hablando de lo que fue la apertura académico-intelectual del radicalismo, del sector radicalismo que representaba Alfonsín, con ese bagaje, como ustedes bien lo decían, pero del otro lado teníamos un peronismo que había perdido. Entonces, ahí tenemos a todos los patitos, cada cual por su lado, enloquecidos, tratando de encontrar una narrativa y de recomponerse después de haber dejado como de lado, como haberle echado la culpa al viejo sindicalismo, qué sé yo.
a lo que fuera que le echaban la culpa en ese momento de haber perdido una batalla que consideraban ganada. Entonces, he leído algunas diatribas de Horacio González quejándose amargamente de como que estaban arrebatando, digamos, la socialdemocracia le estaba arrebatando ese progresismo, ¿no? Había todo ese debate en Unidos, y estamos hablando de los factores constitutivos de lo que después vendría a ser el frepaso. Estoy de acuerdo. Y por otra parte había un intento ya muy definido de poner en términos, digamos, definir ideológicamente al alfonsinismo como un tipo de capitalismo, digamos, y las referencias respecto del capitalismo y del liberalismo son clarísimas, y lo que hace también es establecer cierta disputa en el campo de la socialdemocracia en ese sentido. Es decir, bueno, esta gente, vienen a decir los peronistas, esta gente no es realmente socialdemócrata, lo que son, vienen a actualizar el modelo capitalista dependiente según un discurso y unos modos que tratan de ocultar o de disimular el dictat ideológico propio del capitalismo de la década de los 80, ¿no? Claro. Yo estaba estoy con unas notas debatiendo, no sé si me lo van a publicar, sobre socialdemocracia en Argentina, y yo ahí te marcaría, y lo que marco en ese artículo, no es lo mismo ser de centro izquierda que ser socialdemócrata. Y en Argentina esa diferencia fue muy clara, porque la centro izquierda, el Partido Intransigente, por ejemplo, siempre fue nacionalista, ¿no? A diferencia de los chilenos uruguayos, al no vivir largas temporadas en el exilio europeo o en la Venezuela con Fernández Pérez, no modernizaron sus ideologías. Entonces, todos esos intelectuales de centro izquierda llegan a los 80, después de la dictadura, pensando como el mundo que pasó, con el mundo anterior a la dictadura, ¿no? Cosa que no pasa en Uruguay, que no pasa en Chile, porque son tipos que tienen dictaduras de 18 años. Estos 18 años se van a Suecia, se van a Alemania, se van a España, es decir, son tiempos muy largos. Incluso yo entrevisté diputados socialistas y senadores chilenos que me decían, mira, yo era comunista, me fui a, no sé si a Alemania Democrática, y cuando llegué me quería matar, y ahí cambié, ¿no? En cambio, la izquierda, la centroizquierda argentina, viene Oscar Allende, ¿no? Esas raíces populistas, nacionalistas, Estés Boero, el mismo, el Partido Socialista, otro tipo. Entonces yo diría que en primer lugar, hay un movimiento muy fuerte de izquierda y centroizquierda que no es socialdemócrata, que es anti-socialdemócrata, que ve a la socialdemocracia como la cara amable del imperialismo yanqui. Entonces me parece que ahí se meten muchos intelectuales, y no casualmente con el tema del exilio vuelvo, tipos que se exilian en México, como Horacio González, y que vuelven en la cabeza con un PRI, ¿no? Con la idea de ese partido progresista hacia el exterior, pero partido-estado hacia el interior del país, ¿no? Entonces ahí me parece que se empieza a armar un poco la lógica kirchnerista, de a poquito, cuando esos grupos empiezan a tomar cada vez más poder. Lo último que quiero decir es que hasta el kirchnerismo, las academias eran bastante liberales. Lo que era populista, de izquierda, o revisionista, estaba en los márgenes. Eran los márgenes, no estaban en las universidades. Entonces, lo que pasa con el kirchnerismo es al revés. Es que esos grupos que estaban en los márgenes, la idea revisionista, entra fuertemente, la idea de izquierda, entra fuertemente a las academias oficiales, a tomar las cátedras, ¿no? Fruto de una política muy pensada para eso. Entonces, ahí también hay un cambio con respecto a lo que pasa ahora. Marcelo, ¿vos querés decir algo? Sí, yo antes de pasar a los 90, porque estamos llegando a los 90 de la discusión, creo que hay que rescatar en la formación de esa intelectualidad en los 80 el papel de las editoriales. Hay 2 o 3 grupos editoriales, no grupos editoriales, que creo que marcaron los 80. El Centro Editor de América Latina, Contrapunto, por citar 2 nada más, ¿no? Y vos, Karina, que lo debes conocer bien, Contrapunto, porque había mucha producción en ciencia de la comunicación. Centro Editor publicaba de todo. Esa gente era como el pulmón de la reflexión, porque ponía la zanahoria, digamos, de
estructura tus ideas que yo te las publico. ¿Sí? Cuando publicar era complicado, de alguna manera, estábamos lejos, no existían medios electrónicos tan fluidos como ahora, que apareciera, qué sé yo, no sé, Ricardo Figueira, por dar un ejemplo de un editor importante del centro editor, y detectaba algún historiador o algún antropólogo interesante y se acercaba y lo estimulaba a escribir, a estructurar lo que estaba diciendo. O había otros editores en contrapunto que tenían un perfil más político, digamos, ¿no? Pero eso también creo que forma que hay que rescatarlo porque muchos de ellos, de la gente que después sobresale en los 90 o en el kirchnerismo, hizo sus primeros pininos, entre comillas, académicos, publicando en esos lugares. Y creo que todavía no está bien estudiado y bien sistematizado la historia editorial de los 80 y de los 90 en Argentina, que es un tema interesante. El Germani publicaba, ¿no? O publicaba a Pero, través de pero ¿con la qué revista. circulación, Karina? El No, Germani siempre vivió en el claro. ombligo. El Sí, centro sí, editor se vendía en los kioscos. ¿Ustedes recuerdan claro, tenés los razón. libritos? Los libritos negritos, Los los negritos, chiquititos la negros, claro. biblioteca política, yo la tengo por ahí atrás, la biblioteca política se vendía en los kioscos. ¿Sí? Claro. Bueno, pero ahí también hay que decir que, bueno, era años 80, no había apenas televisor color, no teníamos Claro, cable, claro, no eso voy. teníamos internet, no teníamos teléfonos celulares. Somos re dinosaurios para el que vea esto. Que Argentina más era heredera de una cultura escrita, de lectoescritura Exacto. muy importante. Y yo quisiera marcar otro fenómeno de ruptura. El ser intelectual o el hablar de política desde el mundo académico no era un modelo, no era un modelo, ¿no? Es decir, podemos decir que esto eran discusiones de élite, ¿no? De grupos cerrados, un poco más, un poco menos, pero que no traspasaban a los pocos medios que existían en ese momento, no eran discusiones, no digo populares, pero digo, no eran discusiones amplias, ¿no? A mí me parece que allá empieza a haber con el kirchnerismo un imperativo de tenés que ser intelectual, tenés que hablar de la dictadura, los desaparecidos, del pasado, queda bien, sos Iván Noble, sos un músico, pero no importa, vos tenés que hablar del pasado y de la política, empiezan a vender como un modelo, a imitar, que te permite ingresar al kirchnerismo, que de alguna manera te permite redibujar tu pasado también, ¿no? Es una oferta muy tentadora. Te haces kirchnerista y a partir de ese momento vos podés ser luchador contra la dictadura, aunque no hayas vivido la dictadura. Te bancaste la Aunque, dictadura. claro. Entonces, me parece que en los 80 estamos hablando todavía de grupos más cerrados, incluso en los 90 ya también con una actitud hasta agresiva hacia el pensamiento. Se quedaron en el 45, se quedaron en el 18. O sea que el kirchnerismo también me parece que ahí marca un cambio muy rotundo. Que el kirchnerismo no existe en ese momento, o sea, me parece que lo que nos seduce a los cuatro son esas como partículas, semillas, simientes de cositas que cuando las vimos después plasmadas a partir del primer gobierno, de los primeros meses del gobierno de Kirchner, de Néstor, decís, de acá venía, viste, como que podés como rescatar esas notas, viste, como una especie de cata. Eso Pero sin duda, ¿eh? El kirchnerismo no inventó nada. Es decir, hay tradiciones políticas argentinas desde mitad de siglo y también del siglo XX, incluso un poco antes, donde el nacionalismo, en los 30, después el revisionismo, el antiimperialismo, sí, yo diría de la época de Irigoyen, no soy un especialista en historia de las ideas, pero me parece que el kirchnerismo hábilmente cabalga sobre tradiciones que en Argentina son muy comunes, que es esta especie de enchastre izquierda-derecha que se organiza a partir del nacionalismo, ¿no? Entonces es muy difícil a veces de alguna distinguir. manera, cuando estabas hablando de eso, Fernando, y les consulto a los tres, pero puede ser una visión personal también, y quizás me estoy equivocando, la intolerancia en el debate académico, yo no la recuerdo así. O sea, tenías un debate, bueno,
quizás porque estábamos todos un poco más al centro, porque quizás éramos un poco más nuevitos y estábamos a estrenar, pero esta intolerancia respecto al debate académico no era tan palpable. Y entonces vos podías, yo me acuerdo que senté en una mesa de debate a Portantiero con Mariano Grondona. Y nada, los tipos fenómenos, además se tenían a sí mismos como mucho respeto intelectual y cero problema. La verdad es que ese tipo de cosas exquisitas como, no sé, como el debate de Zizek con Peterson, y te diría que incluso era más elevado. Quizás si nosotros no logramos explicar o no logramos rescatar eso, no se entiende el desastre que hizo el kirchnerismo respecto del ambiente académico después. No sé qué te parece, Héctor, que estamos... Es efectivamente, yo me acuerdo mucho, porque en algún momento me tocó revisar un poco digamos, la trayectoria. Me parece que es una tradición de diálogo que se ha ido perdiendo en Argentina. Creo que el momento, digamos, eso que estás mencionando, Karina, efectivamente es una especie de escenario de otra época, y podemos remontarnos mucho antes en ese sentido. Por ejemplo, cuando se integra esa institución tan extraña y que me parece que fue tan fecunda como el Colegio Libre de Estudios Superiores en la década del 30, en donde había gente que coincidía en una misma institución. Estaba Lisandro de la Torre por un lado, pero también estaba Ibarguren en esa época, ¿no? Carlos Ibarguren, o sea, un nacionalista y un liberal laicista de izquierda, que coincidían en una institución en la que había lugar para todos y se podía discutir. Eso me parece que se va perdiendo, se pierde en la década del 40 y del 50 en buena medida esa tradición, y en la década de los 70 más todavía, ¿no? Pero una cosa que decía Fernando y que me pareció interesante es que el kirchnerismo no inventó nada, pero se ha inventado a sí mismo en ese sentido, ¿no? Se ha dado una especie de coherencia ideológica, de cohesión ideológica que no tuvo en sus principios. A mí me llama mucho la atención el esfuerzo que han hecho hasta el año 2014, 2015, los intelectuales del kirchnerismo, no digamos, los grandes representantes, sino esa segunda línea que son investigadores del CONICET, o que son becarios, o que estamos en puestos secundarios de las cátedras, en mostrarnos una especie de proto-kirchnerismo similar al kirchnerismo, ¿no? Una especie de kirchnerismo antes del kirchnerismo. Estoy acordando de un artículo que acabo de leer ahora mismo, en donde le atribuían a Néstor Kirchner una serie de características ideológicas que prácticamente no sufren ninguna mutación ni ninguna transformación en el traspaso, en el transcurso al poder, como de la presidencia, ¿no? Hay una especie de Kirchner coherente ideológicamente, que no ha mostrado, eso incluso lo dice Eduardo Josami en algún libro, no ha mostrado todas sus cartas por una razón estratégica, y que después ya en el poder puede desplegar su ideario hábilmente oculto durante los años del menemismo, o bien, digamos, de la época de la 1050 en ese sentido, ¿no? Y da esta idea, digamos, de esa especie de coherencia ideológica, de monolitismo ideológico, es muy propio de esta gente, en el sentido de la creación, de la recreación que hacen del pasado, digamos, de la referencia principal del movimiento, y de una estructuración ideológica que después se manifiesta en el poder. Nombraste a... Sí. Sí, dale, Marce. Sí. No, lo que decía Héctor recién me hizo recordar a la autopublicidad que se dio el Grupo Calafate. Si usted recuerda el Grupo Calafate, cuando después de la reunión empezaron a instalar la idea de una especie de Che Guevara patagónico, que era, pero muy moderno, muy civilizado, que era Kirchner. Cuando gente que estuvo ahí me comentó las anécdotas de las mesas de debates, donde Kirchner se levantaba, se iba, se dormía, mientras los setentistas que estaban rodeándolo, que muchos eran de Unidos en algún momento, peroraban sobre las cosas para hacer en el futuro. Para mí ahí está, en ese encuentro hay como
el proto-kirchnerismo de verdad, digamos, ¿no? Esa impostura que armaron algunos intelectuales para intentar construir un poder ahí que les fracasó en ese instante, pero después bueno, pudieron instalarlo a partir del 2002. Hicieron como una especie de Manchurian Candidate, pero al revés. Quería agregar algo que vos dijiste, Karina, un poco resaltando la calidad intelectual de los piñones de los 80 del exilio, o estaban ya acá trabajando privadamente. Quiero decir que también, hace poco vi el video y quería escribir algo, un poco el documental de Netflix sobre rock nacional, viste que estuvo muy en la boca de las redes, y un poco el fenómeno es el mismo, es decir, en los 80 los músicos, hay una herencia, una inercia de una Argentina que está llegando a su fin. Es decir, si vos ves ese documental, vas a ver que en los 60, 70, 80, hasta los 90, Argentina es preponderante, es rupturista, es global, y a partir de Cromañón, un poquito antes, empiezan a haber grupos mexicanos, grupos chilenos, grupos colombianos, y Argentina empieza una debacle, ¿no? Y me parece también esa separación de aguas también se ve en el mundo académico. Mirá, pasa eso que estás. No me quiero meter. Quería hacer un video con eso y quería convocar a Ale Nagy, a ver si se copaba. Pero pasa absolutamente. Tenés un glam del rock de los 80, principios de los 90, y después cuando viene el rock chambón, se fue todo el chancho. Bueno, a partir del 2000, sí. Además, a medida que, vos fijate que también tiene los intelectuales. No me pero los intelectuales. Los rocks en América Latina, como los intelectuales en muchos casos, crecen no solo al costado, sino enfrente del Estado, ¿no? En cambio, en Argentina, el momento de la decadencia empieza cuando todo crece desde el Estado, ¿no? Cuando el rock es lo que el Estado te programa en el canal de encuentro o en los recitales masivos. Y con los intelectuales yo creo que hay algo similar, ¿no? El otro día que se murió Carlos Escudé, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, de hecho el kirchnerismo se benefició en su primera parte de toda una serie de funcionarios y de personas que venían con esa formación del menemismo, ¿no? Pero que venían desde antes, que ahora ya no está, o está retirada o está muerta. Y eso se nota en la calidad de los funcionarios, ¿no? Entonces, me parece que nosotros vivimos como una especie de inercia de una Argentina que ya estaba dejando de desaparecer a pasos agigantados. Nos beneficiamos de estudiar en los 80, también en los 90, y me parece que lo que vino después en los 90, ya no diría que es culpa de Menem, ¿no? Creo que también esos intelectuales que tanto alabamos se comportaron como una aristocracia, donde en vez de democratizar, en vez de abrir los grupos de discusión, fueron cooptadores de una segunda generación que de aristócrata pasó a ser oligarquías, ¿no? Y creo que también, si hay que hacer una crítica a todas estas cátedras de grandes intelectuales, es que dejaron recursos humanos muy limitados y muy sesgados también hacia un pensamiento de izquierda, que en la medida que en los 90 avanzaban, se fueron abjurando cada vez más de su liberalismo y de sus visiones democráticas para llegar años después a lo que es hoy, ¿no? Claro, de alguna manera les consulto a los tres, trato de ir hacia lo que ocurre. Les decía, a ver, pensemos que hay un enorme debate dentro del peronismo, la división que nosotros conocemos política, digamos, entre el cafierismo y el menemismo. Después lo que había, la intelectualidad que había alrededor de la idea de Cafiero queda boyando. Después se hace, bueno, el Grupo de los Ocho, el Frepaso y demás, tienen un montón de elementos que, insisto, sí, siempre mucho más ricos y más complejos, que después toma el kirchnerismo. Mi sensación es que cuando llega el kirchnerismo, todos esos sienten que ya se habían pasado todos los trenes posibles y que era lo último y que no daba para estar criticando porque, bueno, era lo que había. Pero me interesa, sí, la construcción intelectual y de país y de Estado de ese grupo de gente. Vos nombrabas a Josami, que también, bueno, y Dualde, o sea, toda esa gente sirvió anteriormente a eso. El mismo caso de Foster, bueno, Casullo, ayúdenme porque me los voy olvidando, pero
era como todo un grupo que estuvo alrededor del chacho alvarismo y que de alguna manera les sirvió y de hecho construyeron, ellos mismos se construyeron como una alternativa política, se vendieron como una alternativa política, hubo mucha intelectualidad alrededor de eso. ¿Se vendieron o los compraron? Bueno, en el mercado estaban, el mercado manda. No, pero no es una pregunta en broma, quiero decir, yo creo que el kirchnerismo necesitó juntar a una masa para auto justificar cierta postura y que, como acabas de decir vos, ellos veían que era el último tren que tenían, se subieron, pero se subieron incentivados por lo que había en ese momento. ¿Sí? Quiero decir, había recursos, había posibilidad de acceder a la cercanía del poder, aunque en el fondo despreciaran internamente la mediocridad del grupo duro kirchnerista. Yo creo que ahí, como se dice habitualmente, es por plata. No era una cuestión ideológica fuerte, sino que esto era por plata, nada más. Mucho más burdo es lo que viene después, ¿no? Pero, digamos, del 2000, después de la 125, digamos, cuando se Claro, hacen todos no, burkas, todos después del hacen 2008. burkas, pero los viejos, digamos, los que vienen del otro, yo creo que el salto es básicamente en respuesta a plata. No es una Yo cuestión diría que ideológica. antes del kirchnerismo, me parece, yo prefiero pensar que así había búsquedas ideológicas, cerca de Cafiero, cerca de Menem. Ahí sí, sí, sí. Ahí había búsquedas de una socialdemocracia o una renovación del liberalismo, socialcristianismo. Había, me parece, un abanico de posibilidades. Y podría llegar a pensar que hasta la muerte de Néstor pudo haber sobrevivido algo de eso, ¿no? Me parece que el cambio radical está cuando Cristina toma el poder. Yo La diría primera que, presidencia, decís. sí, yo creo que el peronismo, yo diría que siempre fue integrante del paradigma de la modernidad, ¿no? Una modernidad más retrógrada, más conservadora, pero una modernidad, ¿no? No era anticapitalista, sí tenía mucho antiliberalismo en sus espaldas, pero me parece que el cambio radical está con carta abierta, cuando ellos ahí le suministran a Cristina una idea antimoderna. Ya en otro momento de la historia, del mundo, ya hay una idea de antimodernidad, de romper el sistema, de romper la idea republicana, antiliberal ya total, iluminada ya también por la aparición de las nuevas izquierdas latinoamericanas. Me parece que ahí hay una ruptura de lo que Jeffrey Hertz llama el modernismo reaccionario, que podemos decir el paradigma del peronismo, con diferencias obviamente, a esto que es una cosa antimoderna ya autoritaria y en busca de un modelo que no sabemos cuál es. Puede ser Cuba, puede ser Venezuela, puede ser el México del PRI de los 80, pero que sabemos que no es ni democrático, ni liberal, ni republicano, ¿no? Incluso anticapitalista, fuertemente anticapitalista. Y me parece que eso, el mérito es de carta abierta, ¿no? Que es la que ese giro que transforma para mí radicalmente la historia del peronismo. Sí, ¿querías decir algo, Héctor? No, que, a ver, sí, claro que quiero decir porque me parece muy interesante y me parece que las dos visiones de Fernando y de Marcelo son complementarias, en el sentido de que hace una cosa que vengo pensando hace rato es hasta qué punto, a ver, si uno hace un planteamiento de tipo antimoderno, usualmente no hace falta demasiada legitimación teórica, demasiada presencia de lo intelectual. Hace falta más presencia de lo mítico, de lo simbólico, pero aquí, en este caso concreto, vemos un proyecto político que es antimoderno, como bien dice Fernando, pero con un discurso intelectual teórico legitimante hipermoderno. Y entonces uno se puede preguntar hasta qué punto lo que hace el intelectual kirchnerista es encubrir con una jerga, con un discurso intelectual muy, digamos,
muy de modernidad tardía, incluso posmoderno. No nos vamos a poner a discutir esto ahora mismo. Lo que hace es encubrir un proyecto que es antimoderno. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué sentido tiene que se produzca esta combinación? Un proyecto claramente corporativista, reacio a la modernización, y por otro lado un discurso moderno o modernizante en ese sentido. Y lo que me parece es lo que viene a señalar Marcelo, ¿no? Se ha comprado un discurso en cierta medida, y se ha comprado con posiciones institucionales, con presupuestos, con proyectos de investigación, con puestos de investigador, con puestos en las cátedras, y me parece que eso es lo que explica en buena medida esta conjunción novedosa en la que aparece un discurso muy sofisticado en términos teóricos, que apela a los últimos discursos, o a los discursos más de moda, combinado con un proyecto político de fondo que es corporativo, que es basado en intereses particulares, en donde no hay capacidad de universalizar. Y también me parece que es la fachada que tiene el proyecto político del kirchnerismo para presentarse ante ciertos sectores sociales o de la vida social o de opinión, a los cuales le interesa tener cautivo o retenerlos, ¿no? Que me parece que es el sector de la opinión pública, el periodismo sobre todo, que se satisface o se recrea en estos discursos, pero que en definitiva lo que están ocultando es un proyecto político, económico y social muy regresivo. Claro. Bueno, ahí hay dos momentos, ¿no? Porque vos tenés un primer momento, ustedes bien marcaban, hay un clivaje ahí claro en el 2008 y en el conflicto del campo. Después está la deriva, digamos, que viene en el primer gobierno de Cristina, ya sin, no sé si decirle contrapeso o andás a ver, pero sin Néstor, y el surgimiento o más que el surgimiento, digamos, la llegada y la fuerza con la que llega acá San Pablo, o sea, llegan en otro momento, Muffet, la Clo, pero tenés un primer momento que es la bajada del cuadro. Que no sé cómo lo leyeron ustedes, pero para mí es un momento simbólico constitutivo. Yo creo que Néstor, no sé qué decirte, si era un animal de captar una especie de olfato magnífico, porque eso de alguna manera legitimó un montón de cosas. Eso más, obviamente, lo que estabas contando vos, Héctor, que hay un primer momento, digamos, en la época de la bonanza, que son las universidades, la guita, la guita, la guita, la guita, la guita, que fluye hacia las estructuras académicas como nunca había pasado. Eso hace un caldo, o no sé qué decirles, un colchón para llegar a los momentos más complejos, ya con toda la intelectualidad tan abrochada, ¿no? Yo te diría que ahí no cuando pienso en esto trato de no pensarlo en términos contractuales. Me diste una beca, soy tuyo. Me gusta pensarlo más en la creación de espacios y de agendas. Es decir, vos con el dinero lo que haces es creás espacios que tienen determinada orientación. Por ejemplo, si doy una política de becas de investigación, elijo a qué temas le doy, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el Estado muy inteligentemente es abrir espacios, consolidar campos, subcampos, áreas de conocimiento, financiar carreras, grupos, en una relación que las personas que la mantenían no la veían como una compra. Si yo tengo una beca, ¿cómo gano la beca? ¿Hablando de la dictadura de los desaparecidos o hablando de hacer un análisis crítico de Rawls? Bueno, la beca la gano Lo mismo te pasa con en la el agenda. Inca, lo mismo te pasa en todos los Claro, aspectos. bueno. Entonces, ellos construyen eso y hay un mérito, como decís vos, ¿no? Hay un mérito también, un olfato, una percepción, una idea del poder, un mérito negativo, pero un mérito al fin, de cómo se construye todo esto y de que hay que darle tiempo. Quizás ese es el problema, el grave problema
de Macri, Abeluto y toda esa historia, de que ellos consideraron que eso estaba mal, que eso no había que hacerlo, que podían dejarle al kirchnerismo todo esto que no valía nada, ¿no? Y bueno, un gobierno, un Estado necesita un discurso legitimador, necesita para los malos momentos tener Necesita una narrativa. iniciativas, una narrativa, y claro, y el kirchnerismo se lo vio muy claramente. ¿A quién, No sé a si quién le fue algo- adjudicás esa visión? ¿A Néstor o a alguien más? Alrededor, porque ahí tenés un grupo de gente que después se aleja, pero por ejemplo, NUM, Mira, yo la creo que misma Sarlo, o sea, me hay un parece que momento de fueron legitimación. rutas diversas que fueron convergiendo, me parece, más que un plan maestro, ¿no? Pues, bueno, No se tengo fue un plan, pero dando. Se fue dando que había plata, que había necesidad, había fuertes lobbies dentro del kirchnerismo para reivindicar políticas que habían sido dejadas de lado los 10, 15 años anteriores. Se fueron dando varias cosas, ¿no? Yo no diría. Después, claro, creo que cuando vieron lo que se armó, ahí sí, ya hubo una centralidad más fuerte en el que es ahora el director de los medios, Tristan Bauer o Grossman o toda la gente que hacía 678. Bueno, se puede decir que ya en ese momento estaba mucho más centralizado. Pero para mí fue producto de varias cosas, incluso contradictorias, ambiguas, casuales. Y también que el radicalismo abandonó, ¿no? Es decir, cuando Néstor baja el cuadro, era algo que tenía que haber hecho de la Rúa en todo caso. ¿Viste? De la Rúa, ni en pedo. la traducción de los derechos humanos, la tradición es radical, el juicio de la Junta, la CONADEP, el peronismo había sido la AAA, Luder. Entonces hay un giro ahí magnífico, ¿no? En el sentido de que, bueno, le tomó la leche al gato, como diría el finado Maradona, ¿no? Marcelo, decías. No, yo coincido que es un momento fundador, digamos, de bajar el cuadro. Pero yo creo que, si bien, como dice Fernando, hubo una conjunción de situaciones, me da la impresión que había un par de cabezas pensantes que estructuraban o coordinaban el avanzar hacia ese lado. Y una era NUM, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, para mí, NUM fue el que olfateó el ambiente con anuencia de Kirchner, que mientras no lo jodieron mucho, dejaba hacer, y fue como el 5 de ese equipo, digamos, ¿no? En aquellos momentos. ¿A Después, Filmus le atribuís algún no, mérito? nada, Bueno, yo por... distintos a partir de Cristina, cuando ya ella embelesada con sentirse intelectual y se rodeaba de algunos académicos, le gustaba esa franela, recibir a una charla privada ¿cómo se llama?, de Lacroix. claro. Pero el momento clave para mí, la figura que impulsó esta construcción es NUM. ¿Qué pasó internamente con NUM cuando rompieron? No lo sé. Pero hubo un momento que hubo cortocircuitos ahí. Yo creo que se sintió desplazado por la hegemonía o la personalidad, no la hegemonía, la personalidad de Horacio González y de otra gente que fueron ganando espacios. Pero yo creo que NUM fue clave en esa instancia. Claro. Héctor. Yo lo agregaría ahí, por lo menos como expresión, no me parece tanto como cabeza o como inspirador, a Casulo, a Nicolás Casulo, que También. en mayo de 2002 escribe un artículo en página 12, en donde él hace una descripción así, muy poética, como le gustaba a él. A mí, la verdad, Casulo no me gusta bastante poco. Pero hacía una descripción muy poética de el peronismo de izquierda que volvía con Néstor Kirchner, ¿no? Es mayo del 2002, es decir, incluso antes de que se tomara forma la candidatura de Néstor Kirchner. Claro. En ese sentido, me parece que lo que está haciendo Casulo es mostrar un ambiente que había entre, digamos, intelectuales del peronismo y que habían identificado en Kirchner una posible líder, un dirigente que operara ese retorno triunfal
de digamos, las ideas de los 70, ¿no? Por un lado, me parece que hay todo un ambiente de intelectuales que en una proximidad más cercana o más lejana están expresando un clima de época. Después, respecto de lo que dice Fernando, de esa especie, digamos, de falta de respuesta de los intelectuales que estaban más vinculados con el radicalismo. El radicalismo estaba muy golpeado después del 2001, ¿no? Es lo que dice Juan Carlos Torres, la gente fue a golpear las puertas de los comités radicales y no de las unidades básicas. De alguna manera el peronismo se había convertido en el actor principal, excluyente de cualquier otro proyecto, en esa reconstitución de la política que se produjo después del 2001. Y por lo tanto, yo entiendo bien que tradiciones o sectores intelectuales vinculados a otros sectores políticos no hayan tenido esa capacidad de respuesta, y también ese clima de época que favoreció en buena medida esa conexión íntima de los sectores digamos, de izquierda y también del peronismo con Néstor Kirchner, ¿no? Les hago una última pregunta. En esta primera parte, hacemos un cierre de esta primera parte y después hacemos la segunda parte. La última pregunta, antes de entrar específicamente en el gobierno de Néstor, es, lo que vos estabas diciendo, Héctor, tiene que ver, o sea, la crisis del 2001 claramente queda identificado con el radicalismo de la ruista. De alguna manera, el alfonsinismo estaba compartiendo, no sé qué decirles, qué porcentaje, pero altísimo, con los grupos que estaban criticando al del arruismo. O sea, de alguna manera, o les compraron la agenda o compartían la agenda. Cuando Fernando estaba diciendo, bueno, no salieron a dar respuesta, es que eran las mismas respuestas. Ahí no tenías, yo no recuerdo que tuvieras un pensador, un intelectual, un académico, que estuviera, digamos, en alguna de las dos acepciones que hiciste, de la centroizquierda, de la socialdemocracia más europeísta, que se enfrentara a personajes del corte de lo que después era el kirchnerismo. En ese momento, para mí, era prácticamente, pero eran calcados. O sea, tampoco sé si tenían con qué responder a esto. Hago una vueltita de ustedes tres con esto, cerramos y volvemos a empezar. Sí, yo quisiera ahí agregar unas cositas. Lo que dijo Héctor me parece muy interesante. Me parece que todos estos pensadores que se hacen kirchneristas, el clima de época, decía Héctor, y es así, ¿no? Porque vienen de haber, no abjurado, pero haber autocriticado mucho su acción en los 70, entonces los 80 son democráticos, pero ya en el 2000 venimos de toda la crisis del 2001, y de a poco la aparición de Lula, del Frente Amplio Uruguay, de la Concertación chilena. Yo creo que y el 2001 argentino termina de volarles a ellos la pata liberal republicana que habían tenido en los 80. ¿no? Me parece que ahí, cuando ven lo que se formó en el país, dicen, bueno, esto hay que arreglarlo como en los 70, básicamente, si es una idea. ¿no? También muchos de los que mencionamos, González, Foster y algunos otros, son marginales de las academias. Es decir, son tipos que no son los grandes académicos, que siempre fueron más liberales, como dije antes, y hay un asalto a la academia y también un cambio generacional donde nuevos intelectuales van a reemplazar a los que ya con el nuevo siglo se van yendo. Entonces me parece que es cierto, hay un clima de época, hay varios caminos, y me parece que el kirchnerismo tiene la habilidad de ser como un pulpo que logra articular todas esas historias. Y lo último, con respecto al alfonsinismo y al radicalismo, a mí me parece que efectivamente el kirchnerismo plantea lo mismo que el alfonsinismo, solo que 20 años después. Y hay muchos alfonsinistas que no hicieron tampoco una renovación ideológica, por lo tanto siguen pensando como los 80. Muchos compañeros míos de los 80 me dicen, che, pero Fernando, vos ya no pensás como los 80. Y no, yo no pienso en los 80. Pero Fernando, vos eras alfonsinista. ¿Qué hubiese dicho Alfonsín de, bueno, pero, viste, Alfonsín no está más, yo no te cuento. Internet. Entonces, me parece que también hay, pero eso pasa más que nada en los distritos fallidos del radicalismo, que es Capital, parte de la provincia y parte de Santa Fe. Y Córdoba. De la provincia. Gran parte de Córdoba.
Pero no, yo creo que el alfonsinismo en Córdoba fue siempre un fenómeno más marginal, ¿no? Ahí sí, el chelosismo, el nacional. Me parece que en general lo que es más Rosario, capital y conurbano, ahí tenés los vestigios del alfonsinismo y no casualmente tres distritos que nunca más se ganaron para el radicalismo. Marce. No, yo coincido con lo que decía Héctor y Fernando del clima de época, creo que es clave. Eso es que a diferencia de los 80, este clima de época, y porque es una obsesión mía la cuestión de la parte editorial, ¿no? A diferencia de los 80 y principios de los 90, no había una política editorial que marcara agenda, ¿sí? No había un centro editor, no había un contrapunto, mucho más enfocado en la bajada de discurso, por un lado por los medios, página 12, el ejemplo que dio Héctor, no es un ejemplo menor, y a través de la cantidad de papers, artículos que comenzaron a ser mucho más fácil de publicarse y difundirse. No digo publicaciones excelsas, indexadas, sino publicaciones en revistas cuasi académicas en Está Le Argentina. Monde, no sé si te estás refiriendo Por específicamente al ejemplo, periodista. Le Monde, ahí tenés un Le Monde Diplomatique, y muchas pequeñas revistas de universidades del interior, la cantidad de papers. Por mi trabajo a veces reviso muchas presentaciones a congresos, eh, digamos, del 2003, 2004 en adelante, y lo que veo ahí, que es esa bajada burda del discurso kirchnerista, con una pátina académica, se ve claramente eso a nivel agronómico en temas de desarrollo rural, desarrollo local, etcétera, etcétera. Hay un antes y un después de ese tema. El otro día charlamos en Twitter con Daniel Lema, un Claro. economista agrario muy Hoy conocido, publica Lema en La recordando, Nación. recordando la cantidad de veces que intentaron esta ridiculez fallida de Exacto. controlar las exportaciones para satisfacer el Exacto. mercado. Y decíamos con Daniel que hay 70 años en teoría de desarrollo rural de fracasos en Argentina y en el mundo. Pero que en Argentina, desde el 2002, si uno analiza las publicaciones académicas de ese tema, es una constante. Pero lo peor de todo fue que no es una constante por el perfil del investigador o del académico, sino porque es la bajada, como dijo Fernando. ¿Quién le marcaba la agenda a ellos? El propio el Estado es como una retroalimentación ahí, ¿no? Me parece que el clima de época embebió ese momento, pero se extiende hasta el presente, no Voy a fue poner una un... pastillita de lo que estás diciendo. Salió una encuesta de Jacobe Hijo, hablando sobre la visión del campo y pensando en esto que decías, ¿no? En ir forjando una agenda mediática y de paper y de estudios y demás alrededor de la cuestión agraria en Argentina. Una encuesta de visión de las jóvenes del campo y el porcentaje que lee la cuestión del campo al estilo kirchnerista era altísima, pero altísima decirte, no sé, no recuerdo, pero no íbamos a charlar de eso si no me lo hubiera bajado, pero era del 70%, que leen al campo, como bien estabas diciendo, como con esa visión del 2002. Héctor, para cerrar esta primera parte. Yo quería decir que no se puede pensar ese cambio de época solo a partir de lo que sucede en la Argentina en el 2001, sino de lo que sucede con las Torres Gemelas, ¿no? Creo que es el fenómeno mundial de referencia que en la Argentina, por el proceso interno, tiene una repercusión mucho más directa y una asociación mucho más directa como una especie, digamos, de fin o decadencia de la hegemonía norteamericana. Y por lo tanto, deja de tener sentido
el discurso que había sostenido durante el menemismo. Nos hemos referido, por ejemplo, a Carlos Escudé, con su idea de la alineación automática, de ese realismo periférico. Bueno, todo eso deja de tener sentido de una manera radical en el contexto argentino, ¿no? Y entonces, yo no estaba en esa época en el país, pero llamó la atención cómo también hubo un clima, un cambio fuerte en las líneas principales del discurso intelectual cuando aparece Halliday, aparece Toni Negri y Hart hablando del imperio, las fracturas que se están produciendo y la pérdida de ese orden, todos estos discursos de antiglobalistas, y que en la Argentina se coagulan, por así decirlo, en el discurso vinculado con el kirchnerismo, ¿no? Y después también ver hasta qué punto hay creo que Kirchner entendía bien el cambio de época. Uno lo observa en el libro que escribió con Di Tella, después del derrumbe, creo que se llama, o una cosa así, en donde, a pesar de tener de plantear una agenda extremadamente moderada en todos los campos, incluso habla de arancelamiento universitario como una alternativa posible, una cosa que sería inconcebible para los intelectuales que después le hicieron la fundamentación teórica al kirchnerismo. Hay una clara referencia a la necesidad de que el Estado sea el organizador de la vida social y económica del país, ¿no? Y eso claramente es un discurso que está inspirado en la salida de la convertibilidad y la crisis del gobierno de la Alianza, pero también en los acontecimientos que se habían producido a nivel internacional. Tal cual. Di Tella es uno que nos olvidamos, pero también un gran armador. Yo no sé nada de fútbol, pero esto que decías del 5 no tengo idea. Pero también fue un momento más luminoso de la intelectualidad. Esta es la primera parte de esta charla que dimos en llamar Intereses Ideales y Melancolía Generacional, la génesis y evolución de la intelectualidad kirchnerista, y los invitamos a la segunda parte, ya entrando en los gobiernos kirchneristas propiamente. Muchas gracias, hasta luego.